Mi propia madre usó los ahorros de 10 años de mi vida para comprarle un departamento de lujo a mi hermano mayor, el hijo consentido que nunca ha trabajado, mientras a mí me hacía creer que estábamos juntos construyendo un patrimonio para nuestra vejez. No contaba con que yo ya tenía las pruebas para dejar a su hijo favorito en la calle. Crecí bajo una sombra que nunca me dejó ver el sol. Mi nombre es Héctor, y para entender cómo terminé sacando las maletas de mi madre a la banqueta un martes por la tarde, tengo que contarles cómo empezó este calvario de abnegación y traición. Mi padre nos abandonó cuando yo apenas tenía 5 años. Recuerdo vagamente el sonido de la puerta cerrándose y el llanto inconsolable de mi mamá, Elena, en la cocina. Ella se quedó sola con 2 niños y una montaña de deudas. La vi romperse la espalda trabajando en 3 lugares distintos. Lavaba ropa ajena de día, vendía comida en la calle por la tarde y limpiaba oficinas de noche. Esa imagen de mi madre con las manos agrietadas por el jabón y los ojos rojos de cansancio se tatuó en mi alma. Me hice una promesa a mí mismo antes de entrar a la secundaria. Algún día, mamá, tú vas a vivir como una reina y no vas a tener que preocuparte por un solo centavo. Julián, mi hermano mayor por 3 años, parecía vivir en un universo diferente. Él siempre fue el especial. Mi mamá decía que Julián tenía un temperamento sensible, que el abandono de mi padre le había pegado más fuerte que a mí y que no podíamos presionarlo. Mientras yo a los 12 años ya estaba ayudando a cargar bolsas en el mercado para ganar unas monedas y dárselas a ella, Julián se pasaba las tardes en las maquinitas o perdiendo el tiempo con amigos que solo le traían problemas. Entré a la universidad con una beca de excelencia, pero mi vida no era la de un estudiante normal. Trabajaba turnos dobles en un centro de soporte técnico para pagar mis libros y ayudar con la renta. Julián, por su parte, entró a 3 carreras diferentes y de todas desertó porque los maestros le traían mala voluntad. Mi mamá lo defendía siempre, ya encontrará su camino, Héctor, no seas tan duro con él. Cuando finalmente me gradué como ingeniero de sistemas y conseguí mi primer empleo formal con un sueldo de verdad, sentí que por fin podía empezar a pagar mi deuda de gratitud. El primer día que recibí mi cheque, llevé a mi mamá a cenar al lugar más elegante que pude pagar. Esa noche, con toda la ilusión del mundo, abrimos una cuenta de ahorros compartida. Ella sería la titular conmigo para que pudiera manejar los gastos de la casa, y acordamos que cada mes yo depositaría la mitad de mi salario neto ahí. Es para nuestra casa, mamá, le dije mientras le tomaba las manos. Para que dejes de rentar estos departamentos viejos y tengas un lugar que sea tuyo, donde nadie pueda sacarte. Ella me abrazó llorando y me dijo que yo era el ángel de la familia. Pasaron 10 años. 10 años de levantarme antes de que saliera el sol y regresar cuando todos ya dormían. 10 años de no comprarme ropa nueva, de no salir de vacaciones, de manejar el mismo coche viejo que se apagaba en cada semáforo, todo con tal de que el saldo de esa cuenta subiera. Yo confiaba ciegamente en ella. ¿Cómo iba yo a pedirle cuentas a la mujer que me dio la vida? Cada vez que recibía un bono por desempeño o un aumento de sueldo, iba directo a esa cuenta. Me sentía orgulloso. Sentía que estaba siendo el hombre que mi padre nunca fue. Mientras tanto, Julián seguía siendo una presencia constante y pesada en nuestra casa. A sus 35 años, su mayor logro era haber mantenido un trabajo de cajero por 3 meses antes de renunciar porque le daba ansiedad. Mi mamá le servía el mejor trozo de carne en la cena, el que yo había comprado con mi sueldo. Yo veía que Julián de repente traía tenis de marca o que salía de noche y regresaba con olor a alcohol, pero mi mamá siempre tenía una excusa lista, es que vendió unos perfumes, o un amigo le pagó una deuda vieja. Yo quería creerle. Quería pensar que mi hermano, a pesar de todo, estaba intentando salir adelante, pero la realidad era mucho más oscura. Mi mamá se había convertido en una cómplice silenciosa de sus vicios, y lo que es peor, estaba usando mi sacrificio para alimentar el fracaso de Julián. Cada vez que yo mencionaba que ya casi teníamos el dinero para el enganche de la casa, ella se ponía tensa. Me decía que el mercado inmobiliario estaba muy inestable, que mejor esperáramos a que bajara el dólar, o que tal vez era mejor invertir ese dinero en un negocio propio para Julián para que él también pudiera aportar. Yo me mantenía firme, primero la casa, después lo demás. La venda se me empezó a caer hace unos meses. Empecé a notar que mi mamá ocultaba su celular cuando yo entraba a la habitación. También noté que recibía llamadas extrañas de números que no tenía registrados, y hablaba en voz baja, casi susurrando. Un día, llegué más temprano del trabajo porque se había ido la luz en la oficina. Al entrar, escuché a Julián gritándole en la cocina. Necesito más, mamá. Esa gente no juega, me van a romper las piernas si no pago mañana. Mi mamá lloraba y le decía, hijo, ya sacamos mucho este mes, Héctor se va a dar cuenta. Me quedé helado en la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo que ya sacamos mucho? ¿De dónde estaban sacando dinero si Julián no trabajaba y mi mamá solo recibía lo que yo le daba? Esperé a que Julián saliera de la casa hecho una furia. Cuando entré a la cocina, mi mamá se limpió las lágrimas rápido y trató de sonreír. Hola, hijo, qué sorpresa, ¿quieres comer algo? No le dije nada de lo que escuché. Decidí que, antes de armar un escándalo, necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando con el dinero que representaba 10 años de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cada hora extra, cada fin de semana que trabajé mientras mi hermano dormía hasta mediodía. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Al día siguiente, aproveché que mi mamá se fue a su grupo de la iglesia para hacer lo que nunca pensé que haría, invadir su privacidad. Sabía que ella guardaba todos los papeles importantes en un baúl de madera bajo su cama. Busqué la llave en su costurero y abrí el baúl. Lo que encontré ahí no fue solo una decepción, fue el inicio de la guerra. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en la cerradura del baúl. Al abrirlo, el olor a madera vieja y a humedad me inundó, pero lo que realmente me golpeó fue el desorden de papeles que había dentro.
Debajo de unos manteles tejidos y fotos viejas de mi infancia, encontré la carpeta azul, la que supuestamente guardaba nuestro futuro. Al abrir el primer estado de cuenta del mes pasado, sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada en la espalda. El saldo no era de $80,000, que era lo que yo había calculado matemáticamente con mis depósitos mensuales de 10 años. El saldo real era de apenas $1,400. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la cama de mi madre, tratando de respirar. Empecé a pasar las hojas de los meses anteriores con una desesperación frenética. Había retiros constantes, casi semanales. Retiros de 500, de 1,000, de $3,000. Todos realizados por ventanilla con la firma de mi madre. Pero lo peor no fueron los retiros en efectivo. Encontré una serie de transferencias electrónicas programadas que salían de nuestra cuenta directamente a una cuenta que yo conocía perfectamente, la cuenta personal de Julián. Mi propia madre le estaba pagando una nómina a mi hermano con mi sudor. Pero el golpe final estaba oculto en un sobre amarillo al fondo del baúl. Era un contrato de preventa de un departamento en una de las zonas más exclusivas para solteros de la ciudad. Un lugar con gimnasio, alberca y seguridad privada. El titular del contrato no era yo, ni mi madre. El nombre que aparecía en letras negritas era Julián Arturo Méndez. El enganche de $25,000 había salido de mis ahorros hacía apenas 3 meses. Ella no solo le estaba pagando sus vicios, le estaba construyendo un patrimonio de lujo mientras yo seguía pagando la renta de una casa con goteras y humedad. En ese momento, escuché la puerta principal. Mi madre había regresado de la iglesia. Cerré el baúl lo más rápido que pude, guardé la llave y traté de poner cara de que nada pasaba, aunque sentía que por dentro me estaba incendiando. Salí de la habitación y la vi en la cocina, tarareando una canción religiosa mientras acomodaba unas flores. Héctor, hijo, no te escuché llegar, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba a hipocresía pura. ¿Te sientes bien? Te ves muy pálido. Decidí ponerle una trampa antes de explotar. Mamá, le dije, tratando de que mi voz no temblara, necesito que mañana vayamos al banco. Encontré una casa excelente cerca de mi trabajo y quiero dar el enganche de una vez. Según mis cuentas, tenemos lo suficiente para pagarla de contado y que ya no debamos nada. El cambio en su rostro fue inmediato. El color se le escapó de las mejillas y empezó a tocarse el pecho. Ay, hijo, me he sentido muy mal de la presión hoy. El doctor dijo que no debo alterarme ni salir al sol. ¿Por qué no lo dejamos para el próximo mes? Además, escuché que esa zona es peligrosa, mejor hay que pensarlo bien. Su actuación era digna de un premio, pero yo ya no era el espectador ingenuo. No te preocupes, mamá, insistí, yo puedo sacar el dinero con el poder que tenemos, solo necesito que me firmes un formato de retiro grande. En ese momento, Julián entró a la cocina, probablemente atraído por el olor a comida. Al escuchar lo que dije, se puso a la defensiva de inmediato. Oye, Héctor, no presiones a mi jefa. Si dice que se siente mal, es que se siente mal. Además, ¿para qué tanta prisa por comprar casa? Aquí estamos bien, no seas egoísta queriendo movernos a todo solo porque tú quieres estrenar. Esa palabra, egoísta, fue la chispa que hizo estallar la dinamita. Saqué de mi bolsillo el estado de cuenta que me había guardado y lo puse sobre la mesa, justo al lado del plato de sopa de Julián. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián dejó de masticar y mi madre se quedó paralizada, mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿Egoísta? Pregunté con una calma que me asustaba a mí mismo. Egoísta es querer comprar una casa con el dinero que yo gané trabajando 14 horas diarias durante 10 años. Mi madre empezó a sollozar. Héctor, hijo, déjame explicarte. Julián estaba en problemas. Gente mala lo estaba buscando por unas deudas de un negocio que salió mal. No podía dejar que le hicieran daño, es tu hermano. Julián, viendo que ya no podía ocultarlo, se levantó de la silla con arrogancia. Ya, hombre, no hagas tanto drama. Al final de cuentas, ese dinero es de la familia. Mi jefa es la titular de la cuenta y ella decide qué hacer con él. Además, ya te lo dije, ese departamento es una inversión, cuando lo venda te devuelvo tu parte. ¿Tu parte? Le grité. Es todo mi dinero. Cada centavo de ese departamento salió de mis bonos, de mis vacaciones no tomadas, de mis noches sin dormir. Miré a mi madre, esperando ver un gramo de arrepentimiento, pero lo que encontré fue una defensa feroz hacia su consentido. Héctor, no le hables así a tu hermano. Él no ha tenido las oportunidades que tú tuviste. Tú eres inteligente, tú siempre vas a poder hacer más dinero. Julián no tiene nada, él me necesita más que tú. ¿Cómo puedes ser tan frío de querer ver a tu hermano en la calle? Entendí en ese segundo que para mi madre, mi esfuerzo no tenía valor. Yo era simplemente una herramienta, una cuenta bancaria con patas diseñada para subsidiar la vida de parásito de su hijo favorito. Ella no me veía como un hijo que se sacrificó, me veía como el proveedor obligado que no tenía derecho a quejarse. Mamá, le dije con la voz rota, yo te prometí que vivirías como una reina, pero nunca acepté mantener a un delincuente. Ese dinero era para tu vejez, no para los lujos de Julián. Ella se levantó y, por primera vez en mi vida, vi odio en sus ojos. Si tanto te duele el dinero, entonces lárgate de aquí. Vete a tu casa de lujo y déjanos en paz. Pero recuerda que si dejas a tu madre y a tu hermano sin nada, Dios te lo va a cobrar. Julián es mi hijo y yo haré lo que sea para protegerlo, incluso si eso significa que tú no me vuelvas a hablar. Julián sonrió con suficiencia, sintiéndose protegido por el escudo de mi madre. Se acercó a mí y me susurró al oído. Ya escuchaste, ingeniero. Aquí sobras. El departamento ya está a mi nombre y no puedes hacer nada para quitármelo. Mejor vete antes de que llame a la policía por estarnos acosando en nuestra propia casa. Salí de la casa esa noche con una pequeña maleta y el corazón hecho trizas.
Me quedé en un hotel barato, mirando el techo y procesando la magnitud de la traición. No solo me habían robado mis ahorros, me habían robado 10 años de juventud y la confianza en la única persona que creía que me amaba. Pero mientras las lágrimas caían, mi mente de ingeniero empezó a trabajar. Julián creía que por tener el contrato a su nombre ya había ganado. Mi madre creía que mi culpa de buen hijo me mantendría callado. No sabían que cuando un hombre que lo ha dado todo se queda sin nada, ya no tiene nada que perder. Y yo estaba a punto de enseñarles que la inteligencia que tanto despreciaban era mi arma más peligrosa. Esa noche en el hotel no pegué el ojo. Me quedé mirando el techo manchado de humedad, escuchando el ruido de los autos afuera, y sentí una rabia que nunca había experimentado. No era una rabia explosiva, era una rabia fría, calculada, de esas que te aclaran la mente. Julián pensaba que ganaba porque el papel decía su nombre. Mi madre pensaba que yo aceptaría el papel de buen hijo abnegado para no causar un escándalo familiar. ¡Qué equivocados estaban! Se les olvidó que yo soy ingeniero de sistemas. Mi trabajo es encontrar errores en los procesos, vulnerabilidades en los códigos y soluciones a problemas complejos. Y ellos acababan de cometer el error más grande de sus vidas. A las 8 de la mañana ya estaba en la oficina de un viejo amigo de la universidad que ahora era un abogado experto en fraudes financieros. Le puse la carpeta azul sobre el escritorio y le conté todo, sin omitir un solo detalle de las humillaciones. Mi amigo, Marcos, revisaba los estados de cuenta mientras fruncía el ceño. Héctor, esto es un descaro, me dijo. Pero legalmente tenemos un ángulo muy fuerte. Tu madre tiene poder de firma en la cuenta, sí, pero tú eres el titular principal y el origen de todos los fondos es tu nómina. Podemos demostrar que estos retiros no fueron para el beneficio del hogar, sino para el enriquecimiento ilícito de un tercero. El punto clave era el departamento. Julián ya había dado el enganche de $25,000, pero el departamento seguía en fase de preventa, es decir, la propiedad todavía no se entregaba legalmente. Marcos me explicó que podíamos interponer una medida precautoria. Si demostramos que el dinero del enganche es de procedencia dudosa o producto de un abuso de confianza, la constructora está obligada a congelar el contrato para evitar líos legales de lavado de dinero, me explicó con una sonrisa de tiburón. Salimos de su despacho directo a las oficinas de la inmobiliaria de lujo donde Julián se sentía el rey del mundo. Al llegar, pedimos hablar con el gerente de ventas. Cuando le mostramos los estados de cuenta y la denuncia por abuso de confianza que ya estábamos redactando, el tipo se puso pálido. Nosotros no queremos problemas con la ley, señor Méndez, me dijo el gerente. Si este dinero es suyo y su hermano no tiene forma de comprobar ingresos, el contrato entra en revisión inmediata. Me enteré de algo que me hizo sonreír. Julián, en su infinita estupidez, había puesto en su solicitud que sus ingresos venían de asesorías privadas, pero no tenía ni un solo recibo de impuestos que lo respaldara. Era un castillo de naipes esperando un soplido. Regresé al departamento donde vivíamos 3 días después. No toqué el timbre, entré con mi propia llave. El ambiente era de fiesta. Julián estaba en la sala con 2 amigos, tomando mi whisky caro y presumiendo fotos del departamento en su celular. Mi madre estaba en la cocina, preparándole sus botanas favoritas como si nada hubiera pasado. Cuando me vieron entrar, Julián se levantó del sillón con una sonrisa burlona. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Ya se te pasó el berrinche? ¿Vienes a pedir perdón para que te dejemos dormir en el sofá? Sus amigos se rieron, pero yo ni siquiera lo miré. Fui directo a la cocina y le entregué a mi madre una notificación legal. Ella se puso los lentes, leyó un par de líneas y su mano empezó a temblar. Héctor, ¿qué es esto de una demanda civil? ¿Vas a demandar a tu propia madre por unos pesos? Julián se acercó arrebatándole el papel. No le vas a hacer nada. Este dinero ya es mío, la cuenta es compartida y tú no puedes hacer nada. Le sostuve la mirada y le dije con una voz que hizo que sus amigos se pusieran de pie para irse, el contrato del departamento está congelado por investigación de fraude. La constructora ya recibió la orden y el dinero del enganche está retenido. No vas a ver un solo ladrillo de ese lugar, Julián. Lo que siguió fue la exhibición más triste y reveladora de mi vida. Mi madre no me pidió perdón, no se arrepintió de haberme robado 10 años de trabajo. En lugar de eso, se abalanzó sobre mí, gritándome que era un hijo del demonio, que cómo podía destruirle el futuro a mi hermano. Él es el único que me hace compañía. Tú solo traes dinero, pero él me da vida, me gritó con un odio que me heló la sangre. Julián, viendo que su sueño de lujo se desmoronaba, trató de empujarme, pero yo ya no era el niño que se dejaba pisotear. Lo detuve en seco y le dije, si me tocas, la demanda pasa de civil a penal y terminas el fin de semana en una celda. Pruébame. En ese momento, el parásito se encogió. Julián siempre fue valiente detrás de las faldas de mi madre, pero frente a una consecuencia real, era un cobarde. Se sentó en el suelo y empezó a llorar como un niño pequeño, quejándose de que yo siempre le había tenido envidia. Tú tienes todo, Héctor, tienes carrera, tienes trabajo, yo solo quería algo mío. Me daban ganas de reír. Él quería algo suyo, pero pagado por mí. Miré a mi madre, que lo abrazaba y lo consolaba, ignorando completamente que yo era el que estaba siendo robado. Tienen 30 días, les dije mientras caminaba hacia la puerta. Mi madre se rió con amargura. No puedes echarnos, Héctor. Esta es mi casa, yo soy la madre aquí. Me di la vuelta y le recordé un pequeño detalle que ella había olvidado en su arrogancia. El contrato de arrendamiento está a mi nombre. Los depósitos de seguridad son míos. Y el pago de este mes fue el último que hice. El dueño ya sabe que no voy a renovar y ya tiene la orden de desalojo lista para el día 31 si no entregan las llaves. Mi madre se quedó muda. Julián levantó la cabeza, con los ojos rojos. No te atreverías, Héctor, somos tu familia. Le respondí con la mayor verdad de mi vida, la familia no roba, Julián.
La familia no engaña durante 10 años mientras ve a su otro hijo romperse la espalda. Ustedes son solo 2 personas que viven de mi esfuerzo, y ese subsidio se acabó hoy. Salí de la casa escuchando los gritos de mi madre llamándome maldito, pero por primera vez en 10 años, sentí que mis hombros estaban ligeros. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono fue un campo de batalla. Recibí mensajes de tíos que no había visto en años, primos lejanos y amigos de mi madre, todos llamándome para decirme que era un desalmado. Mi madre les había contado una versión donde yo, por pura avaricia, los estaba dejando en la calle porque se me subió el poder. No les contesté a ninguno. En lugar de eso, me dediqué a cancelar todas las tarjetas adicionales, a cerrar la cuenta compartida y a transferir lo poco que quedaba a una cuenta personal donde ella no tenía acceso. Julián intentó ir a la constructora a reclamar su dinero, pero como no podía demostrar el origen lícito de los fondos, lo sacaron con seguridad. Estaban desesperados. Mi madre me llamó un viernes por la noche, con un tono de voz suave, tratando de manipularme otra vez. Héctor, hijo, perdóname, me dejé llevar por el amor de madre. Julián va a buscar trabajo, te lo prometo. Pero no nos quites el techo, por favor, me voy a morir de la impresión si nos dejas en la calle. Le colgué. Sabía que si cedía 1 centímetro, ellos volverían a devorarme. El juego estaba llegando a su fin, y el acto final sería el más doloroso, pero el más necesario. Llegó el día 31. Amaneció con un cielo gris, pesado, como si el clima supiera que hoy se terminaba una era de mentiras en mi vida. Me estacioné frente al edificio donde vivíamos a las 8 de la mañana en punto. No venía solo, venía con el dueño del departamento, un cerrajero y 2 patrullas de la policía local que solicité para evitar cualquier tipo de violencia física. Julián era impredecible cuando se sentía acorralado, y mi madre, bueno, ella siempre sabía cómo usar sus gritos como armas. Al subir las escaleras, el silencio en el pasillo era sepulcral. Toqué la puerta 3 veces. Nadie abrió. Mamá, abre la puerta. Traigo la orden de entrega del inmueble, grité con una voz que no reconocí como la mía, era la voz de alguien que ya no tenía miedo. Escuché movimientos frenéticos adentro y, de repente, la puerta se abrió de golpe. Mi madre apareció con los ojos hinchados, el cabello revuelto y una bata vieja. No me miró a mí, miró a los oficiales detrás de mí y soltó una carcajada amarga. Mírenlo. Trae a la ley contra su propia sangre. ¿Estás orgulloso, Héctor? Esto es lo que querías para la mujer que te dio la vida. Entramos al departamento y me dolió ver que no habían empacado absolutamente nada. La sala estaba llena de platos sucios, botellas de cerveza de Julián y un olor a encierro que asfixiaba. Tuvieron 30 días, dijo el dueño del departamento, un hombre mayor que ya no tenía paciencia. Señora, el contrato terminó y el señor Héctor ya no es responsable de ustedes. Tienen 2 horas para sacar lo esencial o la mudanza del juzgado sacará todo a la banqueta. Julián salió de su habitación con una mirada de odio puro. No me pueden tocar. Yo tengo derechos, gritó mientras intentaba empujar a uno de los oficiales. Fue el error más grande de su vida. En 2 segundos, lo tenían contra la pared, esposado. Mi madre empezó a gritar como si la estuvieran matando, implorando que soltaran a su pobre niño. Yo me quedé ahí, de pie en medio de la sala que yo mismo amueblé, viendo cómo el castillo de naipes se derrumbaba. No sentí alegría, pero sí sentí un alivio inmenso. El peso de mantener a 2 parásitos finalmente se estaba levantando de mis hombros. Ver a los cargadores sacar el sillón donde Julián pasaba sus tardes de ocio y la cama donde mi madre planeaba sus engaños fue una imagen que nunca olvidaré. Los vecinos se asomaban por las ventanas, murmurando, grabando con sus celulares. Mi madre me seguía por todo el departamento, insultándome, llamándome maldito y mal nacido. Ojalá el dinero te pudra el alma, Héctor. Me dejas en la calle por un departamento que ni siquiera vas a usar, me gritaba mientras los oficiales escoltaban a Julián, ya más calmado pero con la cabeza baja, hacia la patrulla por resistencia a la autoridad. Cuando el departamento quedó vacío, le entregué las llaves al dueño. Él me dio un apretón de manos y me deseó suerte. Bajé las escaleras y encontré a mi madre sentada sobre una de sus maletas en plena banqueta. Me acerqué a ella por última vez. Saqué un sobre de mi chaqueta y se lo extendí. Aquí hay $3,000, le dije. Es lo último que vas a recibir de mí en tu vida. Úsalo para rentar un cuarto pequeño y para sacar a Julián de la delegación si quieres, pero no me vuelvas a llamar. He cancelado mi número y me mudo de ciudad mañana mismo. Ella tomó el sobre con avaricia, pero ni siquiera me dio las gracias. Esto no es nada comparado con lo que nos robaste, escupió al suelo. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. El proceso legal contra la constructora fue un éxito rotundo. Como Julián no pudo demostrar la procedencia del dinero y yo presenté las pruebas del abuso de confianza, el contrato de preventa se anuló. Recuperé los $25,000 del enganche, menos una penalización administrativa, pero para mí, ese dinero era lo de menos. Lo que recuperé fue mi derecho a soñar. Me enteré meses después, por un primo lejano, que Julián se gastó los $3,000 que le di a mi madre en menos de 2 semanas, pagando deudas de apuestas viejas. Terminaron viviendo en un cuarto de azotea en una zona muy humilde. Julián, por primera vez en sus 35 años, tuvo que aceptar un trabajo cargando cajas en una bodega para no morir de hambre, aunque me dijeron que falta 3 días a la semana. Mi madre sigue justificándolo, diciendo que el trabajo pesado no es para alguien de su categoría y que yo soy el culpable de su desgracia. Hoy, vivo en una ciudad diferente. Tengo mi propia casa, una pequeña pero llena de luz, donde no hay sombras ni mentiras. A veces, en el silencio de la noche, recuerdo a mi madre. Recuerdo a la mujer que lavaba ropa ajena para darnos de comer y me duele el corazón por la persona en la que se convirtió.
Pero luego recuerdo al Héctor que no dormía, al Héctor que no tenía zapatos nuevos para que Julián tuviera lujos, y entiendo que yo no la abandoné a ella. Ella me abandonó a mí el día que decidió que mi esfuerzo no valía nada. Muchos me criticaron. Mi propia familia me borró de sus vidas llamándome el hijo que dejó a su madre en la calle. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es familia quien te roba durante 10 años? ¿Es madre quien prefiere ver a un hijo destruirse trabajando para mantener los vicios del otro? El perdón es para quienes se arrepienten, no para quienes te exigen que te dejes seguir pisoteando. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero el respeto y la lealtad te hacen familia. Hoy soy libre, y esa libertad no tiene precio. ¿Creen que fui demasiado cruel al dejar a mi madre en la calle o ella sola se lo buscó? Me gustaría leer sus historias de traiciones familiares en los comentarios.